Hemos acabado ahora, la anterior semana, lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? No. Falta, doutor. Falta, doutor. Todavia. Não é terminado. Hemos hecho esto, ¿no ves? Y eso, sí. Y hemos acabado entonces. Sí, hemos hecho tipos de cirugía paliativa, cosas así. Sí, sí, sí. ¿Ves? Ya, entonces, recuerde que la cirugía es un tratamiento local, ¿no? Y vamos a ver otro tipo de tratamiento local que se llama la radioterapia. Esto tampoco forma parte de mi especialidad, porque esto le ve el oncólogo radioterapeuta o radioterápico, dependiendo del país que ustedes quieran ver. Generalmente es local, ¿ya? Hay un tipo de radioterapia que es la radioterapia corporal total, donde radiaban todo el cuerpo, que no se usa mucho ahora, por decirlo así. Entonces, casi para efectos prácticos, vamos a hablar de la radioterapia como un tratamiento local también, ¿ok? Entonces, básicamente es esta la imagen que van a ver, digamos, de un tratamiento con radioterapia. Este es un acelerador lineal, esto es la radiación ionizante y este es el órgano al que está llegando, ¿no? Entonces, básicamente la palabra clave es radiación ionizante, ¿ok? Entonces, radiación ionizante que va hacia una lesión neoplástica como esta. Si se fijan, la paciente está en una posición, el haz de radiación llega al tumor de la mama y al resto de la mama, no le da a los pulmones, no le da al corazón, que son órganos vitales, y vamos a ver por qué durante la clase. ¿Okay? Bueno, entonces, radioterapia, radiación ionizante, generalmente para enfermedades malignas. ¿Habrá alguna condición benigna para la radioterapia? Eso lo vamos a ver después. ¿Okay? Bueno, ¿qué tipos de radioterapia tenemos nosotros? Vamos a ver primero según la finalidad. Primero, hay radioterapia radical, es decir, con quimioterapia o sola, en el caso de intentar curar al tumor. ¿Ok? Ejemplo, hay tumores que no se pueden operar, pero están localizados. Entonces, este tipo de tumores, por ejemplo, pueden recibir un tratamiento local. Ejemplo, tengo un tumor de pulmón, acá por ejemplo, ¿no? Acá está el pulmón, acá está el otro pulmón, y el tumor es esto. Es una masa, ¿okay?, de este tamaño, más de 5 centímetros, y que además tiene ganglios locorregionales. Pero ustedes le hacen PET, le hacen gammagrafía, le hacen todos los estudios que ustedes quieren, tomografía incluido, y solamente hay enfermedad en esto. Casi ningún cirujano se va a animar a operar esto, ¿ok? Porque el riesgo de que se deje enfermedad en esta zona es muy alto. Ustedes saben que el cirujano intenta obtener un R0, quitar toda la enfermedad, ¿no? Entonces se ha visto que, por ejemplo, no tiene metástasis, darle solo quimioterapia es insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un tratamiento de quimio-radio, donde la radioterapia intenta cubrir esto y los ganglios de esta zona, ¿ok? Y incluso llegar hasta esta parte de acá. Pero esto con un tratamiento con radioterapia, más generalmente con quimio. Así, de esta manera le dan un tratamiento local a una enfermedad que no se puede operar. Esto se llama radioterapia radical. Su intento es curativo, intenta curar al paciente con esto, ¿ok? Esto es la radical. El primero. Hay situaciones en que se hace una radioterapia neoadjuvante antes de un procedimiento quirúrgico. Ahorita vamos a ver eso. Pero ¿es posible que una neoadjuvante se convierta en curativo? Sí. ¿No? Ahora vamos a ver esta otra. Miren, por ejemplo, en cáncer de esófago, si se fijan, el esófago viene acá, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo un cáncer de esófago, acá en tercio medio, con ganglios locorregionales, ¿ok? El cirujano me dice, mira, yo intento operarlo y seguro que me voy a dejar enfermedad aquí. No vale la pena. Entonces le vamos a dar un tratamiento neoadjuvante, quimio-radio, carboplatino, paclitaxel más radioterapia, porque es un escamoso. Le estadifican bien, ¿no? Con PET, con tomografía, con todo lo que ustedes. Luego,
Durante un tiempo, después de sus 6 semanas de quimio radio, le hacen una endoscopía. Y en la endoscopía no ven nada. Nada. Ha desaparecido el tumor. Y le hacen un PET, le hacen una tomografía y no hay ganglios. No hay nada de ganglios. Y el paciente es 70 años, digamos. Hay una corriente de oncólogos que dice, este paciente no necesita cirugía, porque ya has destruido el tumor con el tratamiento. Y si recae, lo vas a poder ver ¿con qué? Con una endoscopía. Le hacen endoscopías cada 6 meses. Y si hay una recaída aquí del tumor, pues ahí lo operas, ¿no? Entonces, este tratamiento que era neoadyuvante se ha transformado en radical, que se puede hacer también. En esófago pasa esto, en recto también puede pasar, por ejemplo, esto, menos frecuente, pero puede pasar, ¿no? En esófago es un poquito más frecuente. De hecho, por ejemplo, hay muchos autores que todavía discrepan. Hay algunos que le operarían, hay otros que no. Eso es un poquito de problemas ahora mismo, ¿no? Pero en general, algunos intentan no operarle, porque ustedes saben que una esofaguectomía tiene mucha morbilidad. Porque recuerden, es mediastino, estás quitando toda esta parte, tienes que empalmar esto con esto. ¿Qué riesgo hay? Mediastinitis, perforaciones, fugas, fístulas, entonces es muy complicado esta cirugía. Entonces en un paciente mayor, pues muchos prefieren dejarle solamente en observación, porque una parte de eso ya se van a curar con el tratamiento que le han dado. Entonces sí, puede pasar. ¿Ok? Entonces, otra alternativa de tratamiento que tenemos es la radioterapia adyuvante, ¿no? Vamos a irnos al estómago. Yo le hago a este paciente con un cáncer de estómago una endoscopía y tengo un tumor acá, ¿ya? Le he hecho PET, ecoendoscopía, laparoscopia diagnóstica, todo, y aparentemente está localizado, no hay ganglios, ¿ok? Y le opera, el cirujano le opera, le hace una gastrectomía y te sale un PT2, digamos, PN2, o sea, sí había ganglios que no se podían ver a pesar de todo. Te has dejado enfermedad. ¿Qué hacemos con este paciente? La indicación es quimio y radioterapia en este paciente, ¿ok? Entonces va a ser una radioterapia adyuvante. Lo mismo, cáncer de mama, le has operado y tiene ganglios, afectos, también va a requerir radioterapia, ¿no? Entonces, radioterapia adyuvante. Disminuir el riesgo de recaída. Y ojo, esto no está escrito acá, ¿no? Pero la radioterapia adyuvante generalmente intenta disminuir el riesgo de recaída local. Sistémica suele ser la quimioterapia, esto lo vamos a ver después. Y finalmente la radioterapia paliativa. Imagínense un paciente con metástasis óseas, ¿okay? Que tiene dolor. Entonces la radioterapia me puede servir para controlar el dolor. Cáncer de próstata, metástasis pulmonares, hepáticas y metástasis óseas en el fémur. Imagínense, entonces le duele un montón hasta que haga efecto la quimioterapia, le puede hacer un tratamiento con radioterapia local en el fémur para disminuir sus síntomas. ¿Okay? Entonces tenemos eso por finalidad, esos 3 generalmente. ¿Okay? Ahora, según esto es la finalidad, bueno, ¿qué éxito tenemos, por ejemplo? Éxito me refiero al objetivo que tú te has planteado para la radioterapia. Para una metástasis ósea, ¿cuál será el éxito o qué buscas en una metástasis ósea con la radioterapia? Aliviar el dolor. ¿Qué más? Reduzir el tamaño. Ya, puede ser. O disminuir el volumen tumoral. Algo más importante que eso. Evitar disseminación. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Calidad de vida, pero ¿en qué? Dolor, y me han dicho uno, disminuir el volumen tumoral. ¿Qué más? Algo parecido, algo cerca. Autonomía. Autonomía, pero a ver, yo tengo una metástasis en mi fémur, imagínense, ¿no? Yo sigo caminando, pero me duele. Ya, me van a dar la radioterapia para disminuir el dolor, para que disminuya el tumor, pero ¿qué más? ¿Qué riesgo más tengo ahí? Fracturas, exactamente. Entonces, la otra finalidad de la radioterapia en hueso es disminuir el riesgo de fracturas. Entonces, para esas dos cosas, tanto para el dolor como para las fracturas, tiene una tasa de éxito del 80% la radioterapia, metástasis ósea. Muy buen método, ¿no? Pero imagínense, vamos a ir un poquito, metástasis cerebrales, de cada 10 pacientes, 6 a 7 tienen éxito. 3, el tumor va a seguir creciendo a pesar de la radioterapia. O sea, va a depender del lugar donde quieras radiar. ¿Okay? Estos generalmente, casi todos estos son paliativos, entre comillas.
Mire, la disfagia apenas en la mitad de los pacientes solamente nos ayuda, ¿no? Entonces, generalmente todos estos son paliativos, pero existe una cierta tasa de éxitos. Por esa razón van a ver que cuando hay una metástasis ósea dolorosa, sobre todo, le mandan para radioterapia, para eso, disminuir el riesgo de fractura y disminuir el dolor. Por ejemplo, no es lo mismo tener una metástasis ósea en el cráneo que en la columna. ¿Cuál radiarían primero? La columna, ¿no es? Esa se va a fracturar. La del cráneo, pues no me interesa mucho, ¿no? Le duele, obviamente, si le duele mucho sí, pero si das prioridades, pues la columna es primero, ¿no? Vamos a ver después también por qué. Por la forma de aplicación, básicamente externa e interna. Se los voy a resumir así, a grandes rasgos, lo que quiero que sepan. Radioterapia externa es esto, ¿ok? Equipos de cobalto o acelerador lineal. La fuente viene de afuera hacia adentro, ¿no? En cambio, la radioterapia interna, la técnica más conocida es la braquiterapia. Y más o menos es así. Imagínense que esto es cuello uterino, ¿ok? Vamos a poner anterior, posterior, labio anterior, labio posterior, y aquí se va el útero, ¿no? Y el tumor lo tengo acá, ¿ok? Pero es un poquito grande y el cirujano dice, mide más de 5 centímetros, no lo puedo operar, ¿no? Tiene que ir a quimioradio. Entonces, le damos la quimioradio, que va a ser quimioradio radical, adyuvante o paliativa. Radical. ¿Ya? Radical, porque el cirujano dice, no puedo operar, no lo voy a operar nunca. Entonces, quimioradio radical. Pero se ha visto que en estos pacientes se puede beneficiar de radioterapia interna. ¿Cómo le hacen? El radioterapeuta la pone en posición ginecológica, con el espéculo abre, y le deja en el cuello uterino unas fuentes de radiación que le llaman como semillas, ¿ya? Estas emiten radiación local, ¿ya? Radiación local. Entonces destruyen con una alta tasa de transferencia al tumor que está aquí cerquita, no se van fuera, ¿no? Entonces generalmente estos son endocavitarios, es decir, le ponen dentro de una cavidad como una fuente, da una radiación pero que no es general, es local nada más, ¿ok? Van a radiar solamente el cuello uterino, no va a ir hasta la columna, no es como la radioterapia externa que atraviesa todos los tejidos, es como una semilla que genera radiación cerca, aquí localmente, ¿ok? Pero su tasa de radiación es muy elevada ahí. Entonces es útil para destruir tejidos que tienen una infiltración local, ¿no? Y después de que hacen su efecto, vuelven otra vez y la sacan, la semilla, la sacan otra vez, ¿no? Y eso generalmente se hace unas 4 o 5 veces, una vez por semana. Eso se llama braquiterapia o radioterapia interna. Cuello uterino se puede hacer, próstata también se puede hacer, algunos lo hacían pulmón y alguna otra más que intenta. Están habiendo ensayos clínicos en páncreas, por ejemplo, de braquiterapia, ¿no? Que es tratamiento bastante local, ¿ok? Entonces, recuerden, radioterapia externa, por ejemplo, cervix recibe los dos, radioterapia externa y también puede recibir radioterapia interna o braquiterapia, que es lo más conocido, ¿ok? Entonces, diferencias, obviamente la radioterapia externa viene de un equipo para adentro, la braquiterapia interna viene dentro del mismo órgano generalmente o dentro del mismo tumor, ¿no? Después, la braquiterapia dice que tiene un alto gradiente de dosis y volumen, quiere decir que su intensidad está muy concentrada localmente, no tanto a distancia, sino localmente, ¿ok? Precisamente para tratar un tejido de mejor manera. Ahora, ¿alguien ha visto el proceso de cómo se hace un tratamiento con radioterapia? ¿Se grandes rasgos? Ya. Bueno, como han visto en principio, la paciente se coloca en esta posición, ¿no? Y generalmente el acelerador lineal dispara la radiación sobre el órgano. Pero para llegar hasta esto, que parece muy sencillo, tienen que llevar algunos pasos, ¿no? Los más importantes como tal, o el más importante como tal, es este, que se llama la simulación, ¿ok? ¿En qué consiste la simulación? Una sola palabra, planificación, ¿ok? Basada en imágenes para seleccionar los campos. Entonces, si yo quiero radiar, por ejemplo, esta mama, este tumor de mama, hasta así, pero imagínense que quiero radiar este tumor de mama, ¿de qué me sirve que la paciente esté aquí hoy día, mañana esté con el brazo hacia abajo, pasado mañana se
duermo un poquito a la derecha, a la izquierda, ¿me servirá el tratamiento? No, va a disparar a cualquier lado. Entonces en la simulación lo que hacen es básicamente planificar el tratamiento en una sola posición. A la paciente le ponen en una sola posición que se va a repetir durante todo el tratamiento. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí está el tumor, aquí está la mama, pero hay otros órganos nobles, pulmones, corazón. Si se mueve la paciente, el haz de radiación viene acá y pasa por el pulmón y le va a provocar una neumonitis, fibrosis pulmonar, disnea, insuficiencia respiratoria, pues, o la radioterapia. Entonces la paciente tiene que estar bien acomodada. Entonces, eso se llama simulación. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Esto es lo ideal, esto lo he sacado de un libro, pero esto es lo ideal, que se decide la radioterapia, ¿no? Y se procede a la simulación con un método de imagen, es lo adecuado, digamos, tomografía, resonancia, PET, pero una imagen que se repita todo el tratamiento. Si la paciente va a estar así, tiene que estar así todo el tratamiento, ¿ok? Y les ponen unos tatuajes, no sé si ustedes han visto alguna vez, unos tatuajes en el paciente. Entonces cuando el paciente va a la radioterapia, hacen coincidir unas luces con sus tatuajes. Entonces todo el tratamiento tiene que coincidir esas luces en esa posición para que no se mueva. Porque recuerden, bueno, ahora no, ahora hay equipos más avanzados, pero antes tú le das el tratamiento por radioterapia y tú no estás viendo por dentro dónde está yendo el haz. Pero si la posición se repite todo el tiempo, más o menos lo puedes controlar, ¿no? Ahora hay terapias mucho más modernas, IGRT, en fin, pero antes se hacía esto, ¿no? Básicamente definen volúmenes, campos, evitan darle a un órgano crítico como el pulmón. La puesta en tratamiento, verificaciones, ya esta vez ya con todo esto planificado, ver realmente cuánto le va a llegar de radiación, porque tienen dos objetivos. Primero, tiene que llegar suficiente radiación al tumor, y lo segundo, no tiene que llegar radiación a órganos críticos, ¿no? Y como les he comentado, tiene que ser reproducible, con tatuajes, con imágenes, en fin, todos los días. Y le hacen seguimiento. Una vez por semana, la oncóloga radioterapeuta tiene que ver cómo está yendo eso. Ahí vamos a ver las complicaciones, porque pueden haber complicaciones más o menos serias. Esto solamente para recordarles, ¿se acuerdan que hablamos de carcinogénesis de la radiación ionizante, ¿no ve? Formaba distintos tipos de carcinogénesis. Pues esa carcinogénesis también nos sirve a nosotros para generar mutaciones dentro del mismo tumor y destruirlo, ¿no? Romper la doble hélice de la cadena, generar apoptosis, y generalmente el punto donde más problemas tiene el tumor es en G2, ¿ya? Donde más efecto puede hacer. ¿Cómo medimos la intensidad de la radiación? En Grays. O esto, olvídense, no utilizamos eso. Gray, y se abrevia así, ¿ok? La G y la Y, ¿no? ¿Cuánto de radioterapia he recibido? 50 Gray, 60 Gray, 70 Gray, en fin, se da por esto, ¿no? ¿La radioterapia sirve solamente para el cáncer? Ahora sí les pregunto, ¿qué creen ustedes? Pues no, efectivamente no sirve solamente para el cáncer. Puede utilizarse en todo tipo de tumores. Esta última siempre, cada año digo, lo voy a revisar y siempre se me olvida. Porque básicamente la radioterapia se puede utilizar en patología inflamatoria. ¿Ok? En patología inflamatoria, por ejemplo, la epitrocleitis, epicondilitis, todas las itis que ustedes crean, se puede utilizar un tratamiento con radioterapia para disminuir la inflamación. ¿Ok? Puede utilizarse. Esto de la restenosis coronaria, yo recuerdo que ha quedado en nada, pero tengo que revisármelo, siempre lo pongo ahí. Es que obviamente, ¿qué es lo que pasaba en una placa ateromatosa? Hay inflamación, ¿verdad? Entonces ahí les decía, si le doy radioterapia sobre esa zona, pues puedo disminuir el riesgo de restenosis. Pero está radiando corazón, ¿no? Entonces eso pues era medio complicado. Y eso pues, como te dije, tenía que revisármelo, pues creo que ya se ha cambiado. Ahora, esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se hace este tipo de radioterapia estereotáxica, que es ir moviendo el equipo para que la dosis de la radiación vaya quedando sobre el tumor, ¿no? Si yo le hiciera los 60 Grays en una sola posición, ¿cómo creen que va a quedar la piel de esa zona? Danificada. Claro, dañada, quemada, todo lo que ustedes quieran. Entonces, generalmente va moviendo el equipo, ¿no?
a diferentes posiciones para que el haz de radiación quede concentrado en el tumor, ¿no? Con menor cantidad de efecto. ¿Okay? Y esto, por ejemplo, son las complicaciones que pueden haber en un tratamiento con radioterapia. La radioterapia es un buen tratamiento, sí. ¿Es inocuo? No. Puede provocar, por ejemplo, síntomas cutáneos. ¿Cómo se llama la inflamación de la mucosa? Mucositis. Muy frecuente, ¿no? En quimiorradio ustedes van a ver, sobre todo de cavidad oral, cómo está inflamada la piel, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es una radiodermitis. Si se fijan, toda esta zona ha sido radiada, porque está más oscura que la otra parte de la piel, ¿no? Y esto a veces se puede quedar rojito, así como ven oscuro, es una radiodermitis, ¿no? Muchas veces es tan intensa el efecto de la radioterapia que puede ocasionar que esto se perfore y penetre a otros lugares. Se llama fístula, ¿ya? Entonces, pueden haber fístulas digestivas, fístulas respiratorias, dependiendo del lugar, ¿no? Daños vasculares igual. La misma radioterapia te puede obstruir y perforar. Por ejemplo, en esto para a modo de recordar un poco de anatomía. Si este es cuello uterino, recuerden que aquí viene la cúpula vaginal, parte posterior me refiero. ¿Qué sería esto? Este es anterior, labio posterior, cúpula vaginal, ¿y esto qué sería de atrás? No, atrás, hacia atrás. Recto, ¿ok? Labio anterior, labio posterior, cúpula vaginal y atrás está el recto. Entonces, el tratamiento con radioterapia llega así. Entonces te va a provocar una colitis, ¿no? Y puede provocarte una fístula recto-vaginal, por ejemplo. La misma radioterapia puede ocasionar eso, ¿no? Dependiendo de eso. Y a la vez puede generar fibrosis y puede provocar obstrucción también. Todo lo que sea inflamatorio. Un segundo tumor primario puede ocasionar cataratas, proctitis, en fin, un montón de efectos. No es inocuo. Obviamente todos estos efectos, los más frecuentes son los de arriba, era la mucositis, en realidad lo más frecuente. Pero todo esto puede pasar con un tratamiento con radioterapia. ¿Okay? Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, de efectos de la radioterapia. Esto, por ejemplo, es una radiodermitis de grado 3, porque miren, se ha ulcerado ya la piel. Acá una radiodermitis igual, aquí hay una úlcera, probablemente una fístula, alopecia, porque destruyes el cuero cabelludo, se te va a quedar así para siempre. Esto, lo mismo que radiodermitis, se puede sobreinfectar y demás. Y esto, otro, es un poquito un efecto psicológico. Esto es una radioterapia holocraneal. ¿Ya? Tienes una metástasis cerebral, obviamente tienes que colocarte la cabeza en la misma posición. ¿Cómo te la van a colocar en la misma posición todos los días? Pues con una máscara. Entonces, ¿quién es claustrofóbico? ¿No? Tener esa máscara ahí 10 días, es complicado, ¿eh? Sí, efectivamente. Solamente las holocraneales, el resto es un poquito más fácil, ¿no? Pero también puede pasar esto, ¿no? Es un buen tratamiento, sí, muy útil, pero pues tiene sus complicaciones que, bueno, ya las han visto un poco más, ¿ok? Bueno, esta parte la hemos finalizado, así que nos vamos a ir. Doctor, ¿podemos enviar ¿Qué? las diapositivas? Hoy se los voy a enviar, ya, porque hemos acabado la clase. Ya. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro de esta parte? No, doctor. Muy bien. Vamos a irnos ahora a la otra parte. Ahora me toca hablar de lo mío. Quirúrgico, radioterapia, ¿no? Que es local básicamente. Ahora vamos a hablar de tratamiento sistémico. ¿Por qué hablo de tratamiento sistémico? Porque hablamos de tratamientos que llegan en general a casi todo el organismo, ¿okay? Salvo algunas excepciones que alguna vez han debido ver. Ahora vamos a ver. Generalmente, como les he comentado, muchas veces trabajamos de manera conjunta. Quirúrgico, radioterapia y tratamiento sistémico. Váyanse a la puerta, ¿ya? Entonces, a veces hay pacientes que
requiere los tres tipos de tratamiento, ¿no? Imagínense un cáncer de recto que le hacemos neoadjuvancia, recibe quimio-radio neoadjuvante, es decir, sistémico y local con radioterapia, y después se opera, requiere quirúrgico. Tiene mucha enfermedad persistente y a veces tenemos que volver a darle otra vez tratamiento sistémico, ¿no? Entonces el manejo en oncología es bastante interdisciplinario, ¿no? Ya les explicado esta parte, ¿no? Adjuvancia, neoadjuvancia, pues vamos a llevar la primera parte, paliativo, y si se dan de cuenta, una gran parte del tratamiento es sistémico, ¿no? ¿Cómo evolucionó el tratamiento sistémico? Pues en realidad una de las primeras aproximaciones al tratamiento sistémico ha sido casi en el siglo XVII, con una observación. Tú operabas un tumor, bueno, el cirujano operaba un tumor y podía recaer. El cirujano operaba un tumor, se infectaba y tenía menos riesgo de que el tumor recaiga. Curioso, ¿no? ¿Por qué creen? Porque la infección lleva leucocitos solamente. Claro, generaba una respuesta inmune, ¿no? Y eso favorecía más todavía la destrucción tumoral, sí, de lo que quedaba ahí todavía. Entonces, es una observación que hacían y eso ha sido uno de los primeros datos de algo que vamos a ver después que se llama inmunoterapia, ¿no? Betson, como ven, vio algo, ¿no? Vio que el cáncer de mama estaba relacionado con los estrógenos y le sugirió algo que yo creo que a ustedes se les ocurriría, ¿no? Si dependo de los estrógenos, ¿quién produce estrógenos o quién produce la mayor cantidad de estrógenos en una paciente mujer? ¿Qué órgano? Ovarios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ovarios. Entonces, ¿qué le haría a esa paciente que tiene un cáncer de mama? Le quito los ovarios, le quito los estrógenos, y sí, muchas pacientes metastásicas, solamente con el hecho de quitarles el ovario, pues mejoraba su tumor durante un tiempo. Observación, pura observación. Después, ha repetido lo mismo, pero en próstata, ¿no? Lo mismo. Recuerden que próstata depende de la testosterona, fundamentalmente. Entonces dijo, si la próstata está correlacionada con la testosterona, ¿qué hago? Le quito los testículos. Si le quito los testículos, pues su cáncer también mejoraba, ¿no? Otra abordaje. Segunda Guerra Mundial, pues utilizaban un gas que era la mostaza nitrogenada. Ustedes han debido ver algunas películas, ¿no? Sobre todo la Primera Guerra Mundial, que estaban en las trincheras y decían todos, ¡gas! ¿Qué hacían? Pues se ponían sus máscaras, escapaban porque pasaban las máscaras, se morían, bueno, en fin. Ese gas mostaza, pues mataba a los soldados y hicieron autopsias tanto de los soldados que sobrevivían como de los que morían. Y veían que la médula estaba vacía, ya, es decir, generaba aplasia medular. Y a alguien se le ocurrió y dijo, ¿y si lo modificamos un poquito y lo utilizamos para leucemias y linfomas, que son tumores de la médula ósea? Pues por eso la mostaza nitrogenada, de ser un fármaco utilizado en la guerra, ha sido el primer citostático formal, ¿no? El primer tratamiento que se utilizaba en leucemias y linfomas, ¿no? Obviamente muy tóxico, podía generar incluso hasta la muerte del paciente, pero algunos de esos remitían. Ya, entonces ahí de hecho ha empezado la quimioterapia, ¿no? Imagínense, de la guerra. La guerra es un buen lugar para producir innovación. Siglo XX, 1997, alguien ya comienza, pues de aquí han venido más fármacos mejores, ¿no? La doxorubicina, ciclofosfamida, paclitaxel, en fin, toda la quimioterapia, pero todo era quimioterapia. ¿Qué hacemos los oncólogos? Combinar quimioterapia, le quito una, aumento la dosis, en fin. Hasta que alguien ha comenzado a verificar el genoma de las células tumorales y ver proteínas, específicamente proteínas, y hablar de terapias moleculares. ¿Se acuerdan que yo les hablé en la primera clase del trastuzumab? Pues esa línea. Yo tengo una célula y esta célula tiene un receptor, una molécula que hace que se multiplique más rápido. Yo bloqueo esta célula y la célula entra en apoptosis y se muere, ¿no? Terapia dirigida. Y bueno, y a partir de ahí han venido más tratamientos como la inmunoterapia, en fin, que les voy a comentar ahora. Y básicamente
terapia sistémica, gracias. La terapia sistémica se basa en estas 4 y aquí un par más, yo creo que una más debería decir, que son la quimioterapia, la endocrinoterapia, las terapias dirigidas, la inmunoterapia. Y hay una otra, bueno, 2 más, que son las radioisótopos y la terapia química. Como no voy a tener tiempo de explicarles esto en la siguiente clase, les voy a explicar ahora, ¿no? Los radioisótopos, sobre todo para ver cómo está. Bueno, ¿qué célula o qué órgano es el único órgano que acumula yodo normalmente? La tiroides. La tiroides, ¿no? Entonces, ¿habrá algún otro órgano que acumule yodo? No, no que se conozca. Normalmente no. Solamente se concentra en la tiroides. Entonces, yo tengo mi glándula tiroidea y pues me han hecho una ecografía y tengo un tumor. ¿Ok? Le hacen una PAP. ¿Ok? Le hacen una PAP y me dicen, este es un carcinoma papilar de tiroides bien diferenciado. Cuando hablamos de bien diferenciado, quiere decir que se parece mucho a la célula tiroidea normal. ¿Ok? Entonces, el cirujano viene y ve que el tumor es grandecito, casi está llegando al istmo. Entonces dice, no, le tenemos que hacer cirugía. Le vamos a quitar toda la tiroides y los ganglios alrededor. Vaciamiento cervical. Y le hacen tiroidectomía más vaciamiento cervical. Y nos confirma que el tumor sí tenía un nódulo de 3 centímetros y de ganglios tenía 3 afectos. 3 de 15, digamos, que han vaciado. Entonces el cirujano dice, uy, este tiene posibilidad de tener metástasis fuera. ¿Ok? Entonces le vamos a hacer un rastreo. ¿Qué es eso? Tomo el yodo normal y lo transformo en un radioisótopo que se llama yodo 131. ¿Ok? El yodo 131 emite radiación. ¿Ya? Es un material radiactivo, emite radiación. Entonces, yo le doy unas pastillitas al paciente, para que se las toma. ¿Ya? Y después, este yodo 131 va a viajar y se va a acumular en todas las células tiroideas medio normales que encuentre. Si este señor tiene metástasis en el pulmón, acá, el yodo 131 se va a fijar ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la única célula que acumula yodo? La tiroidea. Este es un bien diferenciado, se parece a la célula tiroidea normal, va a acumular este yodo. Entonces, el yodo se va a quedar aquí. ¿Se va a ir el yodo? No se va a ir, porque la célula tiroidea lo acumula. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a destruir la metástasis. ¿No? Eso es terapia con medicina nuclear o con radioisótopos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en próstata, que ahora estamos utilizando lutecio, tumores neuroendocrinos, lo mismo. Es decir, hay un receptor muy específico y mandan un radioisótopo, es decir, un elemento que genera radiación. Se acumula en el órgano y destruye el órgano acumulado. ¿Qué les parece? Ahora, obviamente que esto emite radiación, un tiempo no tiene que acercarse a mujeres embarazadas, niños y demás cosas, pero es una terapia efectiva. Es diagnóstica porque incluso le puedo hacer una gamografía y le digo, está captando la pulmonar, pero también la va a destruir. ¿No? Entonces, eso es, por ejemplo, con radioisótopos. La otra, la terapia génica, ya les he explicado alguna vez, ¿no? de las técnicas de CRISPR, que tú, ¿se acuerdan? No recuerdo. Que tiene una bacteria que se hace. Exactamente, pega, corta y pega, ¿no? Que ahora se está haciendo un poco eso. Y otra, la terapia CAR, que se las voy a explicar, inmunoterapia, pero es básicamente sacar sus linfocitos, entrenarlos para que puedan combatir un tumor. Eso se los voy a contar después. ¿Okay? Pero para que vean que oncología está pues un poco bastante avanzada con esto. Pero esto es, digamos, entre lo más novedoso que hay. ¿Y estos tratamientos, ustedes creen que han dejado de perder efectividad? No. No. En oncología todavía la quimioterapia, todas estas terapias siguen siendo la base del tratamiento. ¿No? Doutor, então, bem diferenciada é quando é igual à célula. Parecida, más parecida.
Y indiferenciada cuando es bien. No se parece en nada. Entonces, por ejemplo, en un cáncer de tiroides indiferenciado, ¿creen que me va a servir esta terapia? No, porque ni acumula yodo, ni se parece a la célula de tiroidea normal. Entonces, generalmente este tipo de terapias por eso funcionan bien diferenciados, papilares y foliculares. Por ejemplo, en un anaplásico o en un desdiferenciado no te va a funcionar esta terapia, ¿no? Bueno, quimioterapia. Entonces, grandes mitos de la quimioterapia, que es una terapia antigua, que no es efectiva, no. Es una terapia todavía utilizada, muy utilizada de hecho. La mayor parte de los tratamientos que hacemos en oncología todavía siguen siendo quimioterapia, ¿ya? Solamente que cada vez o se va haciendo en ayuda con otras técnicas o seleccionando pacientes, porque no todos van a recibir quimioterapia. La quimioterapia se basa en lo siguiente, y para hacerlo muy sencillo, se basa en destruir o alterar el DNA de la célula tumoral, ¿no? En cualquiera de estos puntos, ¿no? En los nucleótidos, en el ARN, en fin, en varias o en las enzimas que están regulando el DNA para que el tumor pueda entrar en la apoptosis, ¿no? Tenemos varios tipos de quimioterapia que vamos a ver ahora, ¿no? Antimetabolitos, para que vean que hay bastantes tipos, ¿no? No solamente hay citostáticos que alteran el DNA, sino también, ¿se acuerdan de la mitosis? ¿No ve que se formaba el uso mitótico? Pues hay fármacos que van contra esas proteínas, ¿no? Tanto en mitosis o en la síntesis de proteínas, ¿ok? Esto no me interesa. Bueno, para presentarles hay un montón de fármacos, eso no los voy a preguntar, pero para que ustedes lo conozcan, hay alquilantes, derivados del platino, antimetabolitos, taxanos, hay antibióticos, hay inhibidores de la topoisomerasa. Bueno, vamos a ver un poquito con esto. Ahora, para que vean un ejemplo de cómo utilizamos un tratamiento con quimioterapia, vamos a ver más o menos a esta paciente que creo que ya la conocen, ¿no? Siempre lo utilizamos a esta paciente. Cáncer de mama, una masa de 6 centímetros en mama derecha, VIRAS 4C, adenopatías axilares derecha, biopsia con carcinoma ductal infiltrante de mama, masa en mama derecha, menos 3 ganglios locorregionales en nivel 1 y no tiene metástasis, ¿no? O sea, siempre lo utilizamos. Por estratificación, más de 6 centímetros va a ser un T3, ¿no? Esto es lo que utilizamos nosotros el TNM, ¿no? Más de 3 centímetros T3, no cumple criterios de T4, tiene ganglios en nivel 1, que sería un CN1, C porque es clínico, ¿no? Y no tiene metástasis, M0. Entonces sería un T3, CT3, C1, M0. Volvemos a repetir, este es un estadio 3A, una supervivencia 5 años del 66%, y yo le ofrecería a esta paciente neoadjuvancia, quimioterapia neoadjuvante, ¿no? Nada. Entonces, la ve el cirujano y dice, no recomiendo la cirugía en esta paciente, mejor hagan tratamiento con quimioterapia. Yo la veo en mi consulta y le digo, sí, yo coincido con el doctor, hay que hacerle quimioterapia antes de su cirugía. ¿Qué necesito para hacer la quimioterapia? Pues tengo que tener unas condiciones mínimas, laboratorio, ecocardiografía, peso y talla. Y decido utilizar combinaciones de fármacos. Voy a utilizar doxorubicina, ciclofosfamida, seguida de paclitaxel semanal, y luego valoración por oncología quirúrgica. ¿Ok? Y voy a utilizar 3 tipos de fármacos: doxorubicina, ciclofosfamida y paclitaxel semanal. ¿Qué hace la doxorubicina? Pues la doxorubicina altera un tipo de enzima que se llama topoisomerasa 2. La topoisomerasa es una enzima que corta los hélices del DNA para intentar repararlos cuando hay alteraciones. Yo bloqueo esta enzima, la célula tumoral no se puede reparar, entonces se muere. La ciclofosfamida es un alquilante. Hay varias formas en las que actúa, pero básicamente, si les pudiera resumir, lo que hace es alterar la secuencia de la hélice. Puede crear puentes entre un nucleótido que no corresponde, puede crear puentes entre 2 segmentos de DNA que no corresponde, puede mantener los partidos, en fin, hace todo tipo de cosas, ¿no? Altera la secuencia de los nucleótidos, ¿ok? Forma puentes, altera los nucleótidos, en fin.
La combinación de los dos se ha demostrado ser más efectiva, mama. Estoy atacando la célula tumoral en dos direcciones. Primero, estoy alterando su DNA y cuando intenta repararla, la he bloqueado. Y con eso genero apoptosis de la célula tumoral, ¿no? Y solamente le doy 4 ciclos. Y cuando la célula tumoral no sabe lo que le ha pasado y está intentando mutar, pues le añado otro fármaco, el paclitaxel. ¿Qué hace el paclitaxel? Bueno, la célula, ustedes saben que forma un uso mitótico cuando se está dividiendo. La célula tumoral también se divide. El paclitaxel lo que hace es inhibe la formación de microtúbulos. Entonces, la célula no se puede dividir y también se destruye. Todo esto hace que mi paciente pues tenga mejores tasas de respuesta que si estuviera utilizando solamente un fármaco. ¿Por qué me interesa darle más respuesta a la paciente? Porque quiero operarle. En enfermedad metastásica el razonamiento es otro, pero en adjuvancia le intentas darme el mejor tratamiento para que disminuya el tumor y se pueda operar. Entonces imagínense, 3 fármacos con 3 mecanismos de acción diferentes se pueden utilizar, incluso hasta combinados. Si les hablara de seminoma, por ejemplo. No son los únicos. Los platinos, por ejemplo, muy parecidos a los alquilantes, lo mismo, forman enlaces covalentes entre los puentes de DNA. Los antimetabolitos alteran básicamente la síntesis de purinas, ¿no? Y pirimidinas. Lo mismo, el objetivo es ese, alterar su DNA para que entren en apoptosis. Entonces, pues con esta paciente hago esto y recuerden que quedaba pendiente la inmunistoquímica, ¿no? Pero le comienzo a hacer su tratamiento y he quedado conforme con eso. Recuerden, un antraciclina, un alquilante y un antimicrotúbulos, ¿no? ¿Qué problemas tengo con la quimioterapia? ¿Por qué la quimioterapia es tan regular? ¿Ustedes creen que la quimioterapia selecciona la célula para atacar solamente al tumor? No. Todas las células tienen DNA, todas las células se dividen, entonces la quimioterapia también va a atacar a nuestras células normales. ¿Okay? Por eso la eficacia de la quimioterapia va a depender de varios factores que vamos a ver ahora. Primero, las características del tumor. Esto nos quiere decir que increíblemente las células que más se multiplican son las que más responden a la quimioterapia. Están constantemente en mitosis, se están dividiendo constantemente, entonces son más sensibles a la quimioterapia. Sin embargo, hay tumores que son propiamente resistentes a la quimioterapia. Entonces, de eso desprendemos 3 cosas. Hay cánceres quimiocurables. Les he dicho que generalmente los tumores necesitan operarse, ¿no?, para curarse. Hay excepción de la regla. Estos tumores, coriocarcinoma, testículo, leucemia linfoblástica del niño, algunos Hodgkin y algunos no Hodgkin, se pueden curar con quimioterapia. ¿Ya? Caso clínico, ahora estoy viendo, por ejemplo, un SEA de testículo, seminoma, metástasis. Los que han visto en la práctica mía, una masa retroperitoneal horrible, nódulos pulmonares, derrame pleural bilateral, sanguinolento, y yo todavía tengo esperanza de que se cure con su quimioterapia. ¿No? Porque es un tumor de los que puede ser quimiocurable todavía. La quimioterapia los puede curar sin necesidad de cirugía. Ojalá. Otro ejemplo, el coriocarcinoma. Estos generalmente son de hematología, por eso puedo hablar poco. Coriocarcinoma. Paciente que viene por metrorragia, una BT-HCG de 100.000 y ven en la ecografía una masa tumoral que infiltra todo el miometrio, que atraviesa todos los tejidos y tiene metástasis pulmonares también. Le doy su esquema de tratamiento y todavía puede curarse con quimioterapia solo. Hemos visto que tumores metastáticos, a un principio, son incuráveis, pero nesse caso, mesmo com metástasis, puede curarse. Sí, intención curativa, efectivamente. Todavía, aunque sea metastásico, todavía tengo intención curativa. Incluso en las leucemias linfoblásticas del niño agudas son curables. Se pueden curar. Lo que no significa que todos se curen. ¿Ya? Yo le doy quimioterapia a un coriocarcinoma, puede ser resistente, hacer resistencia al tratamiento, pero mi intención es curarlo, ¿no? Pero estos sí son quimiocurables, pueden curarse. ¿Okay? Tengo algunos que son de quimiosensibles y refractarios en la evolución, es decir, son tumores que yo les voy a meter en respuesta
Pero si no trato el primario, van a recaer otra vez, se van a hacer resistentes a la quimioterapia. Ejemplo, yo tengo una paciente con cáncer de ovario, metástasis peritoneales, con ascitis, y yo le doy tratamiento con quimioterapia. Con el primer ciclo de carboplatino paclitaxel, la señora no tiene ascitis. Le hago los 6 ciclos, de 1000 que tenía su CA 125 está en 10, la paciente ya no tiene ascitis, no tiene dolor y su vida está perfectamente normal. Entonces yo la llevo al cirujano, pero la señora no quiere operarse. Que dice, doctor, no, estoy bien ahorita con mi quimioterapia, no tengo tumor, estoy perfecta, estoy comiendo muy bien, si no fuera lo del cabello no notaría nada, estoy muy bien, yo creo que estoy curada del tumor. No, señora, tiene que operarse, hay que hacer una cirugía de esta. No, doctor, yo estoy bien y me voy a dejar, y no se va a operar. Pasan 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, no importa qué, tarde o temprano ese tumor va a regresar. Y probablemente cuando regrese sea resistente a la quimioterapia que ya le he dado. O sea, ha hecho una muy buena respuesta, pero no se ha curado. Es quimiosensible, pero refractario en la evolución. ¿Ok? Por ejemplo, mama y eso. Por ejemplo, igual, células pequeñas. Yo tenía un paciente que el hígado era completamente lleno de metástasis, le hemos metido cisplatino de compósito y ha hecho casi una respuesta completa el señor. Al cabo de sus 6 ciclos le hemos dicho vaya a hacer radial, no ha querido. Y al cabo de 3 meses ha vuelto la enfermedad resistente y ha fallecido por eso, aunque ha hecho una respuesta completa. No, por eso hablamos de quimiosensibles y refractarios en la evolución. ¿Ya? Y hay otros que son en general quimioresistentes. Melanoma y carcinoma renal de células claras. El más, incluso podríamos decir hasta el melanoma puede responder en algo. El renal de células claras, por ejemplo, no tiene indicación de quimioterapia. Yo tengo un paciente, es un ejemplo, ¿no? Con cáncer renal, metástasis hepáticas, pulmonares, me llega a la consulta y hay gente que les ofrece quimioterapia. Yo no se la ofrecería, porque hay fármacos que son más efectivos que la quimioterapia y la inmensa mayoría de pacientes a los que yo les voy a dar quimioterapia en este paciente no va a responder. Le voy a añadir toxicidad, náuseas, vómitos, le voy a añadir pancitopenias, en fin, para una terapia que no le va a servir, porque es quimioresistente en general. ¿Okay? Entonces, eso me ayuda a decidir a mí. Si yo tengo un tumor, por ejemplo, yo les explico, un cáncer renal que está localizado en el riñón, solamente en el riñón, con infiltración local, no tiene metástasis. ¿Intentaría operarlo? Sí, ¿no? En lo posible, porque sé que la quimioterapia es inefectiva. No hay tratamientos neoadyuvantes todavía, salvo inmunoterapia, y sé que la quimioterapia que tengo a la mano es inútil. No le voy a dar quimioterapia a este paciente. Me ayuda a decidir eso. Un ovario, en cambio, localmente avanzado, con ascitis y demás, voy a intentar darle su tratamiento con quimioterapia. Vamos a intentar a ver y responder, porque este sí es quimiosensible. Doutor, e no caso de los refractários, se puede volver con otro medicamento más Exactamente, fuerte? puedo cambiar de esquema de quimioterapia. Por eso la idea, por ejemplo, tomando un ejemplo, el ovario está con ascitis, con carcinomatosis peritoneal, la idea es intentar reducir el volumen tumoral para operarlo, porque así quito la enfermedad, porque sé que en algún momento me va a hacer resistencia. Ahora, si es metastásico, no, pues le doy la quimioterapia que deba, se hace resistente a esa quimioterapia, le cambio de esquema. Este primer esquema yo le llamo primera línea. Se hace resistente, paso a una segunda línea, una tercera, una cuarta, en fin. ¿Ok? Pero esto generalmente pasa en enfermedad metastásica. Por eso, por ejemplo, en mama, le intentamos dar la quimioterapia más fuerte, por hacerlo así un poquito más entendible, para disminuir el tamaño del tumor y que se pueda operar, cuando no se puede operar. No es el objetivo de la neoadyuvancia. Porque sé que, aunque me responda bien la quimioterapia, tarde o temprano se va a hacer resistente. Hay pacientes que reciben respuestas completas y van a ver bien nuestra consulta y dicen, doctor, me he curado, no tengo nada de la tomografía, no me voy a operar. ¿Y saben qué pasa? 6 meses, 1 año, 2 años después, no importa, el tumor va a regresar, si no se opera, en general. Por eso, siempre tiene que estar acompañado de una terapia local, ¿no? Radio o cirugía. Por eso, generalmente cuando hablamos de neoadyuvancia, tratamos de darle varios fármacos. Cuando estamos en metastásica, generalmente le damos 1, máximo 2, dependiendo.
La dosis también nos puede variar la efectividad, la frecuencia también, hay esquemas semanales, trisemanales, cada 15 días, cada 28 días, en fin. ¿Le damos quimioterapia a todos? No, pues va a depender del estado general del paciente, comorbilidades, ¿no? Si tiene, por ejemplo, las antraciclinas, la que hablamos, es cardiotóxica. ¿Le daré a un paciente con insuficiencia cardíaca? No, hay que buscar alternativas. La edad. ¿Ustedes qué creen? ¿La edad es un limitante para la quimioterapia? Sí. Los que han venido conmigo a la plática, ¿cuál es mi paciente con más edad en quimioterapia? 86 años tengo, una paciente con 86 años en quimioterapia. ¿Qué les parece? Obviamente no estoy dando el esquema más fuerte, es un esquema suavito, más indicado para el tratamiento, cáncer de mama triple negativo con carboplatino paclitaxel en neoadjuvance. 86 años, y aguanta la señora. Entonces, la edad no es limitante. Aparentemente, esto de hecho tiene un manejo que se llama oncogeriatría. En el extranjero hay escalas que te permiten determinar si un paciente tiene más riesgo o menos riesgo de padecer por tu tratamiento. Porque imagínate, has hecho respuesta en el tumor, pero el paciente está en cama. No sé, tienes que equilibrar eso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente con cáncer de próstata metastásico, 91 años, por ejemplo. ¿Le ofrecerías quimioterapia a él? No sé, su expectativa de vida, estado general, todo eso se valora, ¿ok? Pero entonces, la quimioterapia también puede depender de las características del paciente. ¿Es tóxica la quimioterapia? Sí, puede serlo. Lo más frecuente, ¿qué le dice el paciente? Mis defensas. ¿No? Las defensas nosotros llamamos los neutrófilos. ¿Por qué los neutrófilos son importantes? Porque la mayor causa de toxicidad infecciosa, o la más temida por lo menos, es debida a una sepsis. La sepsis está producida por, fundamentalmente, bacterias. ¿Quiénes combaten más a las bacterias? Neutrófilos. Por eso lo más temido o cuidado es la neutropenia febril, que eso lo vamos a ver después también. Digestiva, náuseas, diarreas, vómitos. Renal, puede provocar insuficiencia renal, retención renal, en fin. Neurotoxicidad, los taxanos, por ejemplo, producen parestesias, disestesias. Los que han visto prácticas, hay dos esquemas, Folfox, paclitaxel, por ejemplo, que tú les preguntas, van a ver que nosotros preguntamos, ¿tiene hormigueos en las manos? Siempre les preguntamos, ¿tiene hormigueos en las manos? Y dice el paciente, sí, no, en fin. Y otras toxicidades, pues, que son un poquito más raras, ¿no? Esta es la quimioterapia. ¿Es mala la quimioterapia? No. Es efectiva en algunos tumores. ¿Es útil la quimioterapia? Todavía sigue siendo. Ustedes revísense, la mayor parte de los tumores, excepto estos quimioresistentes, todavía la base del tratamiento sigue siendo la quimioterapia. ¿Cambiará en unos años? Probablemente sí. Pero de momento tenemos la quimioterapia sola o acompañada de ayudas, como por ejemplo la terapia dirigida. Como ya he comentado, hay situaciones en las que el tumor solito genera su propia fuente de multiplicación. Entonces, la terapia dirigida va contra estas moléculas que hacen crecer al tumor. Hay distintos blancos, ahorita vamos, receptores de factores de crecimiento, tirosinquinasa, ahorita lo voy a explicar con un caso mucho más específico. Acá, con esta diapositiva. Yo les he hablado en la primera clase de un fármaco que se llama trastuzumab, ¿se acuerdan, no? O si no se acuerdan, pues lo van a recordar ahora. Cáncer de mama. Tengo una paciente esta que les había hablado. Paciente con un tumor de, dijimos, 6 centímetros. Tiene ganglios positivos, ¿no? Y yo le había dicho que tiene que hacerse tratamiento neoadjuvante. Le he planificado su esquema de quimioterapia y le pido un procedimiento que se llama inmunistoquímica para que me diga qué tipo de cáncer de mama es. Y la inmunistoquímica me dice, esta paciente tiene una proteína que se llama HER2, que está sobreexpresada. ¿Y qué me importa? ¿Cuál es la importancia en esto? Pues el HER2 normalmente debería estar así. Es un protoncogeno, si quieres llamarlo, le ayuda a que la célula se multiplique normal. Esto es lo que debería aparecer en su célula tumoral, en su célula normal, perdón. Pero esto es lo que yo encuentro en su inmunistoquímica.
O sea, esta proteína le dice multiplicate, normal. Pero en esta célula tumoral tiene un montón de receptores que le están dando la misma señal. ¿Qué va a pasar con la célula? Se va a multiplicar sin control. Va a ser un cáncer, carcinogénesis, lo que hemos hablado. ¿Okay? Esta proteína está expresada solamente en las células tumorales de mama. ¿Okay? Entonces a alguien se le ha ocurrido, si esta proteína está sobreexpresada en las células de mama, ¿por qué no diseño un anticuerpo que las bloquee solamente a estas? Un anticuerpo anti-HER2. Ese es el trastuzumab. Entonces, yo le hago la inmunistoquímica y la inmunistoquímica se ve como esto. Este es el receptor HER2 y está sobreexpresado, es decir, está enriquecido de esa proteína, tiene mucho de esa proteína. Las otras no las tienen, pero tiene sobreexpresión de esta proteína. Entonces, eso me da pie a utilizar dos fármacos, incluso puedo utilizar, que se llaman trastuzumab y pertuzumab. Le doy quimioterapia con ese anticuerpo. La quimioterapia, ¿qué hace? Todo lo que les he dicho. Altera el DNA, altera los microtúbulos, todo lo que les he comentado. Y esta célula se une al receptor HER2 e impide que se multiplique. Lo interesante de esta terapia es esta. El HER2 estará expresado en el intestino, por ejemplo. No. ¿Está sobreexpresado en el pulmón? No. ¿Está sobreexpresado en la piel? No. Entonces, como solamente está sobreexpresado en el tumor, el anticuerpo llega solamente al tumor y no afecta al resto de órganos. A eso se llama terapia dirigida. La quimioterapia, yo le doy quimioterapia, le va a afectar al pelo, al intestino, al hígado, al corazón, a todo donde llegue. En cambio, el trastuzumab solamente me va a afectar a las células que tengan el HER2. Y las que más lo tienen son las células tumorales. Y algunas células del corazón. Entonces, ¿qué me puede producir? Insuficiencia cardíaca. Por eso a los pacientes siempre les hago un ecocardio que me diga que el corazón está bien. Porque sé que algunas células pueden sobreexpresarla, proteínas parecidas, y me puede dañar el corazón también. Pero no va, generalmente, no provoca diarreas, no provoca hepatotoxicidad, no provoca mucositis, por ejemplo, porque esa proteína no está sobreexpresada en otros órganos. A eso se llama terapia dirigida. Estoy yendo a una proteína específica de un órgano específico. No es como la quimioterapia que va a todo lado. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y SUS no. Los seguros de Caja Nacional, por ejemplo, lo tienen. Y tienen ahora los dos, trastuzumab y pertuzumab. Y les voy a explicar por qué es tan importante esto. Nosotros, los oncólogos, cuando hacemos neoadjuvancia en este tipo de tumores, buscamos una cosa que se llama PCR, que sería respuesta patológica completa, en inglés, Pathology Complete Response. Respuesta patológica completa, es decir, que el tumor se funda con la quimioterapia, ¿no? Para hacerles una idea, cuando yo utilizo quimioterapia solo, este valor puede alcanzar aproximadamente un 20%. Si yo utilizo uno de los fármacos, puede llegar al 40%. Y si yo utilizo los dos, puede llegar hasta un 50%. O sea, el 50% de los tumores que tú utilices se van a fundir con la quimioterapia y sus dos anticuerpos. ¿Qué les parece? ¿A ver? Por eso nosotros utilizamos e intentamos utilizar terapia dirigida en pacientes de cáncer de mama HER2 positivo. Para eso me sirve todo esto. ¿Y eso qué se ha demostrado? Que las pacientes que alcanzan esto, la PCR, tienen mayor supervivencia, viven más que las que no la alcanzan. Entonces, todo esto por la terapia dirigida. Ahora, han hecho un intento, ¿qué pasa si hacemos solamente terapia dirigida, solamente trastuzumab? Han fracasado. Tiene que venir junto con la quimioterapia, ¿no? Entonces, por eso les digo, la terapia dirigida son fármacos no muy novedosos, pero sí muy útiles, porque son selectivos. Un punto, una diana, un receptor específico de un órgano específico. El problema es de que, claro, si ese receptor se expresa en otro tejido, también lo va a atacar, ¿no?
su toxicidad por ende va a ser diferente. ¿Ok? Y eso, pues como dice su compañero, sí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, para que vean, del receptor ER2 tenemos trastuzumab, pertuzumab, TDM1, lapatinib, afatinib, neratinib. Ahora está trastuzumab deruxtecan, margituximab, ese nombre es raro. Y hay un montón, unos 4 o 5 más, tucatinib también, por ejemplo, que ha salido ahora, que son varios fármacos contra este receptor. Dime. Doutor, e na maioria dos tumores se pode ser uma terapia dirigida ou não? Ese es el esfuerzo de la oncología ahora, de ver terapia dirigida para distintos tipos de tumores. Por ejemplo, en mama tenemos ER2, en este tipo de ER2. En triple negativos, por ejemplo, de momento no había receptores de terapia dirigida como tal, ¿no? Y ahora ha salido un nuevo fármaco dirigido contra un receptor que se llama TROP2, que también se expresa en tumores triple negativos, por ejemplo. En cáncer de pulmón está RET, MET, KRAS, ALK, EGFR, la fusión de DRTK, por ejemplo, que son terapias dirigidas, solamente para pulmón. Tiroides igual, o sea, cada tumor se está buscando terapia dirigida, fármacos dirigidos para eso. ¿Cuál es el problema? Oso. Por ejemplo, en cáncer de pulmón, para hacerlo muy cortito porque nos quedan unos pocos minutos, hay un subtipo que se llama ALK, que tiene una translocación del ALK. ¿Saben qué translocación hemos avanzado? Un pedazo de un gen se va a un lugar que no corresponde, se llama translocación. ¿Okay? Y tenemos a un tumor sin ningún biomarcador, sin ninguna mutación. Metastásicos los dos, o sea, M1, ¿no? ¿Cuánto creen que vive en promedio un paciente con solo quimioterapia? La mejor quimioterapia, platino pemetrexed. Metastásico estamos hablando. Aproximadamente 14 meses. 16 si estiramos en algunos pacientes. Con quimioterapia solo, sin terapia biológica. ¿Cuánto creen que vive un paciente con ALK positivo? Metastásico. Las pulmonares, óseas, hepáticas, ¿cuánto creen que vive? Más de 50 meses. Más de 4 años vive este paciente. Metastásico. Mira la diferencia entre uno y otro. ¿Diferencia? El ALK acá en Bolivia está más o menos unos $5,000 mes. Y que tienes que mantenerlo hasta que el tumor progrese. La quimioterapia obviamente es mucho más barata. Y vamos a ver después en la siguiente clase cuánto cuesta la inmunoterapia, ¿no? Entonces, ese es el debate ético ahora mismo en oncología. O sea, tú tienes un paciente con una mutación al que le puedes dar gran calidad de vida. Además, este fármaco que hay en Bolivia, que es el alectinib, previene también o disminuye el riesgo de metástasis cerebrales, porque se ha visto que una gran parte de los pacientes con cáncer de pulmón se mueren por metástasis cerebrales. Entonces, por más de que te responda la quimioterapia, sabes que algunos sí te va a escapar con metástasis cerebrales. Entonces, tu fármaco dirigido te los previene también. ¿Ok? El problema, el costo, ¿no? El gran problema de la terapia dirigida. Son fármacos muy efectivos, pero pues su costo ahí nos lo limita un poco, ¿no? Entonces, como les había mencionado en esta paciente, pues ha ocurrido esto, ¿no? De tener este tumor así tan grande, le hacemos una mamografía de control, no hay nada. No hay nada. Y le operan a la paciente y tienen la respuesta patológica completa. IPT0, IPN0, M0. Entonces, por ende, su supervivencia es mejor. Requiere mucha investigación, fácil, específica sobre células tumorales, buenos resultados, la mayor parte tiene excelente tolerancia a la terapia dirigida. Problema, alto costo. ¿Ok? Y por eso seleccionamos al paciente. No todos los pacientes con mutación pues le vamos a dar un tratamiento con quimioterapia o con terapia dirigida, porque a veces el paciente me puede ser un ALK positivo, pero paciente de 80 años con demencia, con insuficiencia renal, hepática, ¿le daríamos? No, por más efectiva que sea, ¿no? Entonces por eso precisamente el alto costo es lo que hace que estas terapias sean más limitadas. ¿Okay? Bueno, eso es todo. La siguiente semana vamos a hacer endocrinoterapia.